Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y hoy faltan exactamente 13 días para el lanzamiento y publicación de mi novela. Un proyecto que me tomó 3 años de trabajo, 3 años de crear, escribir y editar, y de planear la historia entera, de borrar capítulos completos y de tomar decisiones súper difíciles, y 3 años de sostener la visión de algo que todavía no existía. Y ahora que el proceso está completamente terminado, puedo ver algo que antes no entendía. Y fue uno de mis más grandes aprendizajes que no solo aplican para escribir un libro, y es que ahora puedo voltear a ver atrás y ver cómo el mayor reto no fue escribir, no fue sentarme a darle forma a la historia todos los días, ni corregir los capítulos una y otra vez. Eso no fue el reto. El verdadero reto de estos 3 años fue sostener el enfoque. Sostener el enfoque durante el tiempo suficiente para poder avanzar cada día, incluso cuando no había ningún resultado visible todavía. Porque 3 años es mucho tiempo. Cuando tenemos metas a largo plazo, normalmente dejamos de ver el impacto que puede tener avanzar hoy. Normalmente es súper difícil ver cómo algo que puedes hacer en este momento va a dar resultados en 3 años. Entonces, sí fue un reto sostener el enfoque cuando parecía que faltaba todavía demasiado tiempo, y decidir invertir ese tiempo y ese esfuerzo cuando también había una vida sucediendo. Todos ya tenemos una rutina, todos ya tenemos algo que hacemos todos los días. Pero cualquier proyecto que te importe va a pedirte otra cosa diferente. Cualquier proyecto que te importe te va a pedir que cambies la manera en la que usas tu energía, porque el trabajo que te importa, los proyectos que realmente te cambian la vida, siempre van a tener algo en común, y es que necesitan lo mismo. Cualquier proyecto que de verdad te importa, como un libro, una empresa, un producto, una idea creativa, algo que te inspire crear, algo que quieras lanzar y compartir, siempre te va a pedir enfoque, siempre te va a pedir disciplina y siempre te va a pedir concentración. Y no por unos cuantos días, no por unas cuantas semanas, no por una racha de motivación. Al contrario, te la va a pedir por la cantidad de tiempo suficiente para que pueda crearse y tomar forma hasta llegar el día en que pueda existir en el mundo fuera de tu cabeza. He estado analizando qué fue todo lo que sucedió y las estrategias que apliqué para poder sostener la concentración y poder sostener el enfoque en un proyecto que duró tanto tiempo, porque aunque tengo mi empresa, aunque constantemente lanzamos productos y he escrito otros 2 libros, esta novela ha sido uno de los proyectos más largos y el más desafiante intelectual y creativamente que he enfrentado. Pero este episodio no se trata de la novela, sino de lo que se requiere para crear algo que te importa. Da igual si quieres escribir un libro, si quieres lanzar un negocio o crear una obra de arte o crear un producto, no importa qué estés creando, todo lo que de verdad quieras hacer te va a pedir lo mismo: enfoque, no talento, no inspiración, no tener tiempo libre, te va a pedir enfoque. Porque si tu atención está dividida, tu energía también lo está. Y si tu energía se divide en demasiadas cosas al mismo tiempo, ninguna crece. Es como querer regar 10 plantas diferentes con el agua que solo alcanzaría para una de esas plantas. Entonces, ninguna planta puede crecer, ninguna planta florece. Por eso es que hay proyectos que nunca despegan. Y no es porque no sirvan, no es porque no tengan potencial, es porque no les has dado la atención suficiente, el enfoque suficiente para que puedan crecer. Y si algo he aprendido en mi vida profesional es que no hay nada más poderoso que elegir en qué va a estar tu mente cada día. Elegir en qué vas a pensar. Elegir qué vas a construir con tu tiempo, con tu energía, con tu enfoque. Porque si tú no lo eliges, alguien más lo hace por ti. Y todo lo que no enfocas se pierde. Y al revés también, en lo que te enfocas crece. Ahora, después de 3 años creando algo tan largo y después de estar creando diferentes proyectos y haber tenido tantos lanzamientos, puedo decir con absoluta certeza que si no tienes enfoque, si no construyes disciplina, si no proteges tu mente, no hay proyecto que sobreviva. Pero hay un problema, y es que actualmente vivimos en la época más distraída de la historia. Y no lo digo exagerando, de hecho lo estoy citando. Este fin de semana leí el libro que se llama Stolen Focus. En español el libro se llama El valor de la atención.
Y en este libro está comprobado científicamente y está medido que en los últimos años nuestra capacidad de concentración ha disminuido un 40%. Y cuando terminé de leer este libro, entendí por qué hoy nos cuesta tanto poder terminar algo. ¿Por qué nos cuesta tanto poder tener una conversación o una plática profunda sin revisar el celular? O simplemente, ¿por qué nos cuesta tanto sentarnos a pensar algo durante más de 10 minutos sin interrupciones? Y para este episodio y a partir de aquí, quiero que consideremos tu atención y tu enfoque y tu concentración como uno de tus recursos más valiosos que tienes. Y entonces es también el recurso más amenazado, porque hay una industria completa y una industria gigantesca, una industria entera que vive de distraerte. Porque cada notificación, cada mensaje, cada contenido que ves en la pantalla está diseñado para robarte algo. Para robarte tu tiempo, tu energía, para robarte tu enfoque. Y lo peor es que ya parece lo normal. Esto también está comprobado y está medido y esto asusta mucho porque en promedio desbloqueamos el celular 150 veces al día. Y al principio yo no creí ese número, al principio yo no creía esa estadística, se me hizo muy exagerado. Hasta que me fui a mi propio celular y me fui a la sección de tiempo en pantalla y ahí está el número de cuántas veces desbloqueaste el celular cada día. Y la estadística es cierta y eso asusta mucho. A veces me pasa mucho eso que leo estadísticas, pero esas estadísticas se ven como lejanas. Pero si ves ese número en tus propias estadísticas, te das cuenta que es real y que las estadísticas son ciertas. De hecho, muy probablemente estemos arriba de ese promedio y entonces es muy probable que estemos arriba de esas 150 veces que desbloqueamos el celular cada día. Y cada vez que desbloqueamos el celular, lo que está pasando es que dejamos de lado lo que estamos haciendo para ver otra cosa y lo hacemos tan en automático que ya ni siquiera lo notamos. Pero a final de cuentas sí hay un precio, porque cada vez que tu cerebro se sale de lo que estabas pensando, tu cerebro tarda en volver a eso que estabas haciendo, tarda en regresar. De hecho, hay un estudio que se hizo en la Universidad de Oregon y ese estudio concluyó que en promedio tardamos 23 minutos en volver a concentrarnos como estábamos antes de una interrupción. Y entonces, cada mensaje, cada alerta, cada notificación, cada 5 minutos de distracción y cada vez que volteamos a ver el celular para poder voltear a ver qué está pasando en el mundo, todo eso que parece inofensivo en realidad te roba mucho más que esos segundos. Porque este estudio nos muestra cómo no solamente perdemos el tiempo que pasamos viendo el celular, también perdemos el tiempo que nos toma regresar. Y lo que es más difícil de ver es que con cada interrupción también perdemos el estado mental en el que estábamos. Perdemos la claridad, perdemos la concentración, perdemos el ritmo que sentías cuando estabas súper metido, súper metida en lo que hacías. Pierdes la idea a la que estabas a punto de llegar. Pierdes el hilo que llevabas y que ahora cuesta volver a encontrar. Y aunque vuelvas 23 minutos después, ya no se siente igual. Es como si fueras corriendo una carrera y de repente alguien te empuja y te caes justo cuando estás a punto de cruzar la meta. Pero como ya te caíste, tienes que levantarte y tienes que recuperar el aire y revisar si tienes heridas, revisar si te lastimaste y revisar si estás bien. Pero tienes que volver otra vez a donde empezó la carrera, porque te va a costar 23 minutos volver a llegar al punto en el que ya estabas antes de caerte. Pero cuando llegas, después de que pasaron ya esos 23 minutos, ya no sientes la misma energía, porque cada caída y cada interrupción, aunque parece muy pequeña, trae como ese costo acumulado. Por eso cada vez que te sales de algo que importa, regresas un poco más cansado, un poco más cansada y más desconectado, más desconectada. Y creo que todo esto ya lo sabemos, esto no es nada nuevo. Pero como dice el libro, muchas veces no sabemos qué hacer al respecto. Y algo que me pasó leyendo este libro fue como tener la sensación de que hay una crisis, pero es muy diferente que tú puedes imaginarte que hay una crisis de atención y una crisis de concentración y de enfoque, pero es muy diferente abrir un libro como estos y escuchar y leer a los neurocientíficos más importantes del mundo decir que estamos viviendo, como ellos lo dicen, en la tormenta perfecta que está diluyendo y que está reduciendo nuestra capacidad de pensar.
Y yo me di cuenta de esto los primeros días que empecé a escribir la novela, porque ahí estaba frente a la computadora, estaba con el documento abierto y ya había separado el tiempo, ya había separado esas horas en mi calendario para poder avanzar, pero mi cabeza estaba en otro lado. Mi cabeza estaba pensando en otros pendientes, estaba pensando en mensajes, en lo que había pasado ayer o en lo que tenía que hacer mañana. Y todavía ni siquiera empezaba a escribir la novela y ya quería terminar. Y me di cuenta de algo que cambió por completo la manera en la que me enfoqué esos 3 años, porque me di cuenta que no necesitaba solo horas bloqueadas. Porque una cosa es sentarte frente a la computadora con el documento en blanco y las horas ya agendadas para poder escribir, pero otra cosa muy diferente es tener la mente puesta ahí. Yo no necesitaba más tiempo en el calendario, necesitaba poder enfocarme en la novela incluso cuando no estuviera escribiendo. Necesitaba que la idea siguiera trabajando adentro, incluso cuando no estaba frente al documento, porque así funciona cualquier proyecto importante y sobre todo así funciona cualquier proyecto creativo. No lo creas solo en las horas que te sientas a trabajar en el proyecto. Cuando estás creando algo, también lo estás creando todo el tiempo, aunque no te des cuenta. Pero para que eso sí pueda suceder y para que eso sí pueda pasar, tu mente tiene que tener espacio para poder pensar en eso. No puedes sostener una idea, no puedes sostener ningún proyecto si todos los días hay 100 cosas compitiendo por ese lugar en tu cabeza. Y para entender esto súper bien, podemos imaginarnos que tu mente tiene como un sistema súper sofisticado, que ese sistema filtra la información que nos llega todos los días. Es un sistema que se llama sistema de activación reticular y suena complejo, pero este sistema es súper simple. Es como el guardián de tu atención. Es el guardián que dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cerebro, es como el guardián que decide qué te llama la atención y qué no. Como si fuera un portero de una fiesta súper exclusiva, y como si ese guardián y ese portero tuviera una lista en la mano. Y esa lista es la que dice tú sí pasas o tú no pasas. Y entonces, si tú le dices a tu sistema que lo importante para ti es escribir tu libro, o lo importante para ti es lanzar tu empresa o tu producto o tu servicio, ese portero y ese guardia empiezan a seleccionar lo que le va a funcionar, porque ya le diste esa lista de quién entra y quién no entra. Y entonces el sistema empieza a funcionar y empieza a abrirte los ojos a ideas, empieza a filtrar oportunidades y empiezas a darte cuenta de personas que pueden sumarte. Y es como cuando decides poner atención en contar carros rojos y de repente y de la nada te das cuenta que hay muchos carros rojos, más carros rojos de los que creías, pero ya estaban antes ahí. Solo que ahora los ves porque decidiste verlos, le diste la información a tu sistema, le dijiste que pusiera atención en eso. Y cuando usas este sistema de activación reticular a tu favor y tú le dices a tu sistema lo que quieres y cómo lo quieres y en cuánto tiempo lo quieres, el sistema empieza a trabajar en tu favor. Por eso planear funciona. Porque planear es como sentarte con el portero de esa fiesta, como sentarte con el guardián de ese sistema y darle la lista y decirle con mucha claridad, esto sí quiero y esto no quiero. Entonces, planear es como anticiparte y decidir antes de tiempo en qué quieres que tu mente se enfoque, qué quieres que filtre, qué vale la pena que sí pase ese filtro, esa puerta. Y si no planeas, si no defines qué quieres, el portero y el guardián se quedan sin instrucciones y entonces dejan pasar cualquier cosa. Dejan pasar cualquier pendiente, cualquier distracción, cualquier preocupación. Pero en cambio, cuando planeas y cuando decides antes, cuando defines lo que te importa y lo que quieres, tu sistema empieza a filtrar el ruido y empieza a encontrar soluciones, empieza a abrir puertas que antes ni siquiera habías visto. Pero aquí hay un problema y es que hoy en día ese portero y ese guardián están completamente agotados. Están completamente sobrepasados y saturados porque nunca antes en la historia habíamos tenido que procesar tanta información al mismo tiempo. Y hay algo que me sorprendió muchísimo cuando lo leí y después de leerlo, después de procesarlo, me hizo todo el sentido del mundo. Y es un estudio en el que se propusieron medir la cantidad de información que recibimos cada día y
me encantó cómo hicieron el estudio porque lo hicieron como por carga de información, pero por épocas. Y en el estudio concluyeron que en 1986, hace 40 años, una persona normal, una persona promedio, recibía cada día la misma cantidad de información equivalente a haber leído 40 periódicos enteros. 40 cada día. Es literalmente como si en medio de todo lo que tienes que hacer cada día, alguien llegara con una pila de 40 periódicos y los pusiera arriba de tu escritorio y te dijera, léelos, porque tienes que saber todo lo que dicen, tienes que leer todo esto antes de que acabe el día. Y eso es demasiado. Pero eso no es lo relevante de este estudio porque eso era en 1986. Hoy, esa cifra de información que leemos a diario subió a 174 periódicos. 174 cada día y sin descanso. Honestamente, a veces veo en restaurantes o en cafés como a señores y viejitos y abuelos leyendo un periódico. Y cada vez que los veo siempre pienso lo mismo, siempre pienso como, wow, qué dedicación en esta época leer un periódico entero y wow que en esta época alguien puede darse el lujo de absorber tanta información de las diferentes secciones de un periódico todos los días. Pero ahora lo que me vuela la cabeza es que aunque no lo notemos, aunque no estemos conscientes de eso, estamos obteniendo la información que es el equivalente a leer 174 periódicos cada día. Porque cada mensaje, cada correo, cada story que ves, cada reel, cada TikTok, cada noticia, cada alerta, cada conversación de un grupo, cada audio, cada comentario, todo eso se suma y se convierte en esos 174 periódicos que tu mente tiene que procesar cada día. Y no es solo leerlo, el problema aquí es que nuestro cerebro tiene que decidir todo el tiempo, a ver, ¿esto que estoy leyendo es importante o no es importante? ¿Esto lo guardo o lo tiro? ¿Esto me sirve o es ruido? Y ese proceso de filtrar es súper agotador, porque es como si tuvieras que elegir qué noticias sí guardas y cuál ignoras, pero en tiempo real, a toda velocidad y sin darte ni un solo segundo para respirar. Y por eso es tan importante entender que no solo es información lo que estamos consumiendo, es carga mental y es cansancio y es ruido y es saturación. Y cuando el guardia de tu mente, el portero que filtra lo que pasa y lo que no pasa, empieza a cansarse y deja de filtrar y se rinde y baja la guardia y entonces todo empieza a entrar. Entran las distracciones, entra la comparación, entran las historias que no te suman, entran los pensamientos que te drenan y lo que de verdad era importante para ti, al final de cuentas, se pierde en medio del ruido. Y entonces esa es la verdad y esa es la conclusión de ese libro. Y es que vivimos saturados, vivimos sobrecargados porque no hay cabeza humana que pueda procesar 174 periódicos diarios sin terminar agotado o sin terminar agotada. Y todo esto que estoy diciendo son números, pero en la vida real, cuando no tienes enfoque, cuando no puedes concentrarte, se siente. Me pasó que cuando no sabía nada del enfoque, cuando no sabía nada de proteger tu atención y pasaba horas revisando cosas que no necesitaba revisar. Y en las épocas que más he estado distraído, se siente como ganas de empezar algo, pero al mismo tiempo postergando. Y por mucho tiempo caí como en esas trampas porque hay una gran diferencia entre estar ocupado y avanzar. Porque cada día que le das prioridad a una distracción es también un día menos de construcción. Y lo peor de esto es que la falta de enfoque no solo te roba el tiempo, también te roba una de las cosas más importantes que tenemos y es nuestra identidad, nuestra esencia. Porque cuando pasamos el día reaccionando a todo lo que pasa allá afuera, dejamos de escuchar lo que pasa adentro. Y entonces dejas de saber quién eres, dejas de saber qué quieres, dejas de saber qué viniste a hacer, qué viniste a construir. Y sin darnos cuenta, pasan semanas, pasan meses, pasan años. Y a mí me pasó que por no enfocarme, seguí mucho tiempo en el mismo lugar y con la misma idea y con el mismo plan que algún día, según yo, iba a empezar, pero me quedaba con el mismo pendiente que algún día iba a tachar. Y tenemos que darnos cuenta y aceptar que hay empresas dedicadas a robarte la atención, a robarte el enfoque. Y tenemos que darnos cuenta. Y esas empresas tienen un solo objetivo.
y ese objetivo es capturar tu atención, capturar tu enfoque. Y no porque sean malas empresas o porque sean malas personas, no es porque tengan un plan malvado para conquistar el mundo, es porque ese es su modelo de negocio. Entre más tiempo pasamos dentro de una aplicación, más valioso o más valiosa te vuelves para ellos. Porque cada segundo que pasas en Facebook, en Instagram, en TikTok, también es un segundo más en el que ellos pueden mostrarte un anuncio. Y un anuncio significa más dinero para ellos. Y es importante entender cómo funciona esto porque cada segundo que pasamos en una plataforma es entonces una oportunidad para enseñarte un anuncio. Y cada anuncio que ves es dinero. Y las empresas pagan por estar frente a ti, pagan por estar frente a tus ojos, pagan porque tú estés ahí. Y no importa si solo entras a checar o revisar algo rápido, lo importante para ellos es que no te vayas, porque entre más tiempo te quedas, más anuncios pueden enseñarte. Y entre más anuncios te enseñan, más espacios venden. Y entre más espacios venden, ellos más ganan. Entonces su objetivo es súper sencillo. Su objetivo es mejorar cada día su algoritmo para mantenerte a ti adentro. Para mantenerte a ti adentro 1 minuto más, 5 minutos más, 1 hora más, y lo hacen diseñando esos algoritmos que aprenden exactamente qué te engancha, exactamente qué te detiene, qué te gusta, qué te hace volver, qué te hace deslizar. Por eso cada algoritmo es diferente y cada algoritmo sabe qué tipo de video te hace quedarte 10 segundos más. Ellos ya saben qué imagen te hace pausar. Ese algoritmo ya sabe y ya aprendió qué va a hacer que vuelvas mañana a abrir la aplicación, porque todo está diseñado para eso, para que no te vayas. Y entonces, si tú no decides a dónde se va tu atención, alguien más ya lo está decidiendo por ti. Por eso la atención es el producto más caro del mundo y tú tienes ese producto, tú tienes ese recurso. Por eso todos los días hay un equipo de ingenieros y de programadores y diseñadores y científicos de todas partes del mundo trabajando para mejorar ese algoritmo y hacer que te quedes 1 minuto más y luego otro y luego otro. Porque mientras más tiempo pases ahí, más gana cada aplicación y ese es el negocio. Y lo más peligroso de esto es que no nos damos cuenta. No es algo que un día despiertes y te dices a ti mismo o a ti misma, perdí mi enfoque. No, realmente no es así. No es un momento, esto pasa con el tiempo porque más bien es como un proceso silencioso. Y primero te empiezas a sentir cansada o cansado sin razón, aunque no hayas hecho tanto. Después como que te cuesta pensar con más claridad porque empieza a crecer la confusión y después empiezas a saltar de una idea a la otra y de un proyecto a otro y cuando intentas avanzar ya estás agotada o súper agotado antes de empezar. Y pasa esto mucho, a mí me pasó que abría la libreta o abría el journal donde había escrito mis ideas la semana pasada, pero después de todo lo que viste que está haciendo todo el mundo, ya no te emociona tanto eso que habías planeado. Y al mismo tiempo ves que otros sí lo están haciendo, sí ves que otros lanzan sus proyectos, que otras personas cuentan que están avanzando y que les está yendo increíble, y tú que tienes tanto para dar, tú que sientes tanto potencial, estás sobrepensando. Cuando me ha pasado eso, se siente como estar drenado todos los días y ahora entiendo perfecto y se siente como estar drenado porque cada día es como leer 170 periódicos y porque cada distracción cuesta y cuesta tiempo para volver a esa concentración y por eso se siente como estar cansado todo el tiempo porque la energía se fue respondiendo mensajes, viendo vidas que no son la mía y resolviendo cosas que no importan y cuando llega el momento de trabajar en lo que sí importa ya no queda nada, solo queda frustración. Algo que a mí me ayudó fue que no empecé desde cero en 2023 cuando empecé a escribir la novela, porque cuando abrí el archivo en blanco y escribí la primera línea, ya había llegado ahí con una serie de decisiones y estrategias cosas que en su momento me costaron. Y una de esas decisiones y estrategias fue una decisión que tomé en 2019 y que en ese momento fue incómoda, pero hoy puedo ver que fue una de las razones por las que sí terminé este libro y mis diferentes proyectos, porque 2019 fue el año que decidí que no podía tener la mente ocupada en todo, así que empecé a decir que no
a la mayoría de las cosas. De hecho, me salí de todos los grupos en 2019, de todos los grupos de WhatsApp que tenía con personas de mi universidad y amigos y personas que conocía. Y en 2019 también cambié de número para poder hacer eso. Y en 2019 también apagué las notificaciones de Instagram, quité las notificaciones de casi todas las aplicaciones. Desde entonces no tengo activadas las notificaciones de la mayoría de las aplicaciones y tampoco de la mayoría de las conversaciones, porque ahí entendí que tienes que ser tú la persona que decide cuándo vas a poner atención en el celular. No al revés, porque si dejas que cada mensaje, cada alerta, cada vibración decida por ti, eso te roba el enfoque sin darte cuenta. Y como mencionaba que dicen los estudios, cada vez que interrumpes tu atención, tardas 23 minutos en volver al mismo nivel de concentración. En 2019 también me repetía un mantra, era un mantra que me repetía todos los días y de hecho hace mucho tiempo que no lo leía, hace mucho tiempo que ya no me lo repetía, pero en 2019 me lo repetí casi a diario todo el tiempo. Todos los días me repetía adiós a todo lo que no me aporta nada positivo. Tienes que decirle adiós y tienes que sacar de tu vida todo lo que no te aporta algo positivo. Y aplicaba para personas, para situaciones, ideas propias y lo empecé a aplicar al pie de la letra, por eso me lo repetía todos los días. Y sí, eso significó dejar atrás a muchas personas que quise mucho en su momento y que aprecié en ese tiempo, pero tuve que hacerlo. Tuve que elegir alejarme de personas que me drenaban o personas que querían hablar de chismes, personas que querían hablar de otras personas. Y aunque al principio fue súper incómodo tomar esas decisiones, honestamente lo que encontré después fue mucho mejor, porque hoy mis conversaciones no son sobre otras personas ni sobre chismes. Las pláticas con las personas que ahora están en mi vida son pláticas sobre lo que estamos construyendo, pláticas sobre lo que soñamos hacer, pláticas profundas, pláticas sobre nuestros próximos lanzamientos, sobre libros que estamos leyendo y también pláticas profundas de cosas que nos preocupan. Nos contamos cuáles son nuestros retos, cuáles son las cosas que estamos mejorando y para mí esas son conversaciones que sí valen la pena. Para mí esas conversaciones son súper reales y también vulnerables y son conversaciones que te impulsan, que te hacen pensar más profundo. Y son conversaciones con personas que no te drenan, al contrario, es con personas que te recargan. Y no significa que no puedas relajarte, porque con personas así es una relajación diferente. Es una relajación en pláticas y conversaciones en las que puedes ser tú. Y en la que no sientes que tienes que fingir nada, conversaciones en las que no tienes que gastar nada de energía hablando de cosas que no te importan. Y son pláticas con personas que terminas una conversación y te sientes en calma, te sientes con más ideas y te sientes más tú, te sientes más enfocado y enfocada. 2019 también fue el año en el que me repetía una y otra vez todo el día otros 2 mantras que no salían de mi cabeza, la frase hecho es mejor que perfecto y desayuna, come y cena tus propios proyectos. Y eso me lo repetía todos los días y a todas horas porque todo lo que realmente te importa va a pedirte lo mismo. Te va a pedir energía creativa, te va a pedir relaciones que te sumen y enfoque y concentración en lo que es tuyo. Y disciplina para construir todos los días, aunque no veas resultados todavía. Y no se trata de empezar a fortalecer tu enfoque o de empezar a fortalecer tu concentración y tu disciplina hasta que la vas a necesitar, como dejarlo para más adelante. Porque tu enfoque no es algo que se activa solo porque vas a hacer algo importante, no es un interruptor, no es un switch. Al contrario, la disciplina y el enfoque es un músculo y si no lo entrenas y si no lo creces constantemente, te falla justo cuando más lo necesitas. Y no me había dado cuenta en ese momento, pero antes de que tuviera que usar mi enfoque y mi concentración para sostener un proyecto tan largo de 3 años, realmente era como si ya hubiera entrenado antes en otro lugar, porque lo que haces fuera de tus proyectos es lo que termina sosteniendo esos proyectos. Por eso las rutinas importan. Y entonces, cuando llegó el proyecto más difícil de mi vida, que fue ya estaba listo porque ya había entrenado el músculo de la concentración sin darme cuenta con los libros. Porque casi toda mi vida pensé que solo estaba leyendo por gusto, pero en realidad estaba practicando algo más importante, mi capacidad de atención, mi capacidad de concentración. Yo toda mi vida pensé que leer era mi descanso,
pero más bien fue como el campo de entrenamiento, porque cada página que lees te pide lo mismo que cualquier proyecto. Cada página que lees te pide que te quedes, te pide que no te vayas antes de tiempo, te pide que sostengas la atención el tiempo suficiente para ver lo que otros no están viendo. Y eso, en un mundo lleno de distracciones, esas habilidades son de las más poderosas que puedes tener, porque nadie te aplaude por leer, no recibes likes, nadie te ve hacerlo, nadie mide tu progreso, nadie te da un premio. Pero cada página que terminas de leer es como una repetición más en el gimnasio de tu atención, donde entrenas el músculo que más necesitas para construir lo que quieres. Porque si algo hemos entendido mal en esta época de la velocidad infinita y que todo es instantáneo, es que creemos que podemos crear proyectos importantes con una mente y con un cerebro que no sabe quedarse quieto 5 minutos, 20 minutos o 40 minutos. Y queremos hacer cosas grandes, pero no podemos leer 2 páginas sin desbloquear el teléfono. Queremos ser estratégicos, pero revisamos WhatsApp cada 5 minutos. O queremos lanzar ideas brillantes y productos y negocios increíbles, pero no aguantamos el silencio que se necesita para poder pensar diferente. Y queremos concentrarnos, porque claro que queremos eso, pero al mismo tiempo nos llenamos cada espacio libre con más información, con más periódicos y con más contenido que no estamos buscando, con contenido y notificaciones que solo aparecen y que dejamos que entren. Y aquí es donde la lectura se convierte en tu mejor herramienta, porque cuando lees, entrenas algo que nadie puede entrenar por ti, y es tu capacidad de sostener tu atención en un solo lugar. Sostener tu capacidad de sumergirte, tu capacidad de profundizar. Porque cuando estás desenfocado o desenfocada, no solo perdemos tiempo, también perdemos percepción, perdemos la capacidad de pensar profundo y de conectar puntos y de encontrar ideas que nadie más ve. Y entonces tu mente solo funciona en la superficie, saltando de estímulo en estímulo. Y ahí no se construye nada grande. Pero en cambio, cuando te sientas sin distracciones y abres un libro, te quedas ahí y ahí pasan cosas. Muchas cosas que son invisibles pero súper poderosas. Porque cada minuto que pasas leyendo también estás recuperando a lo que el mundo quiere robarte, que es tu capacidad de pensar más profundo, tu capacidad de tener ideas propias, tu capacidad de crear, no solo de reaccionar. Y eso lo llevas a tus proyectos, lo llevas a tu empresa, lo trasladas a tus conversaciones, a tus ideas y a la manera en la que tomas decisiones. Entonces, si quieres una mente que construya, necesitas enseñarle a quedarse en una página, quedarse en un párrafo, a quedarse en una idea hasta entenderla, hasta procesarla y ver cómo se conecta. Y entonces, si antes me gustaba leer después de descubrir esto, ahora amo leer. No solo porque quiero aprender cosas nuevas, sino porque quiero que mi mente recuerde cómo pensar, pero cómo pensar profundo. Sobre todo ahora en un mundo que te entrena para irte a lo siguiente en un segundo, leer es lo que te entrena para quedarte. Por eso, leer para mí no es un hábito opcional, no es un hobby, es también una decisión estratégica. Y porque en esto a lo que me dedico, a lo que he hecho y todo lo que quiero hacer, no puedo darme el lujo de perder mi capacidad de concentración. Y si tú quieres escribir un libro, si tú quieres lanzar un negocio, si tú quieres crear arte o reinventarte, lo que sea, primero tienes que recuperar tu atención. Y la lectura es la manera más sencilla, más poderosa y más real de hacerlo. De hecho, en este libro que leí el fin de semana, Stolen Focus, el autor cita a una neurocientífica que lleva décadas estudiando cómo la lectura cambia literalmente la estructura de nuestro cerebro. Y una de sus conclusiones más importantes fue que leer un libro y leer profundamente activa una red de atención mucho más compleja y mucho más profunda que cualquier otra actividad. También ella ha comprobado que mientras lees, tu cerebro fortalece la capacidad de sostener ideas complejas y que fortalece la capacidad de conectar información y de reflexionar y sobre todo de permanecer en un estado de concentración durante más tiempo. Y lo increíble de esto es que no solo obtienes concentración mientras lees, también la obtienes después y por eso llevas esa habilidad después a las otras áreas de tu vida.
Otro estudio que menciona el libro es de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles y ahí demostraron que la lectura activa la corteza prefrontal, que es el área de nuestro cerebro encargada de la toma de decisiones y la encargada de la planificación y el pensamiento crítico. Y la conclusión de todo eso fue que leer no es solo entretenimiento o no es solo obtener datos. Realmente leer es como ejercicio mental de alto rendimiento y como cualquier músculo, si no lo usas, lo pierdes. Y eso es lo que está pasando ahora. Como no estamos leyendo profundamente, esa parte de nuestro cerebro se está debilitando y por eso nos cuesta tanto concentrarnos más de unos minutos en una sola cosa. Por eso saltamos de idea en idea y de proyecto en proyecto sin profundizar o sin terminar. De hecho, desde que me di cuenta de esto y que lo corroboré, me pude quitar también como que la culpa, porque creo que eso es lo que nos pasa a todas las personas que nos gusta leer o que queremos leer más. Porque siempre pensamos en leer más, pero al mismo tiempo pensamos, es que no tengo tiempo. Porque si eres alguien que va a crear algo, que ya lo está haciendo como una empresa, un producto o un servicio, siempre tienes cosas que hacer. Y entonces para mí es súper común pensar como esta frase de, ok, es que quiero leer más, pero es que no tengo tiempo. Y siempre hay algo urgente que tengo que hacer, siempre hay algo que parece más importante que leer. Pero lo que no había entendido es que leer no me quita tiempo, al contrario, leer me lo da, porque leer es lo que afila el cuchillo antes de cortar. Leer es lo que te permite hacer en una hora lo que sin enfoque te tomaría 5 o 10. Porque si no estás entrenando tu mente para sostener la atención y para poder pensar profundo, el costo no se ve hoy, pero lo pagas mañana, lo pagas en horas de trabajo sin claridad, en decisiones sin estrategia, lo pagas en ideas que no terminan de llevarse a cabo. Y desde que puedo ver todo esto, leer ya no es un hobby, leer ya no es un descanso como antes lo consideraba, o como algo que solo hacía en las noches si es que me quedaba tiempo. Ahora leer es lo que hace que el trabajo que ya hago sea más fácil, que el trabajo que ya hago sea más claro y más inteligente. Porque si lees bien, piensas mejor y los que piensan mejor crean mejor y crean más rápido. Y ahora pienso que leer no consume tiempo, sino que lo multiplica. Y como que antes no le podía poner palabras a esa sensación, como que antes solo me daba cuenta que cuando tenía un día difícil o un día súper demandante y me ponía a leer, como que siempre me sentía más en calma, como que siempre, yo le ponía la palabra como que siempre me desconectaba. Pero ahora veo con todos estos estudios que no era desconectarme, sino que era mejorar cómo pensaba. Y por eso el día se sentía más tranquilo como resultado después de leer. Y entonces para mí decir que no tengo tiempo para leer es como si me dijera a mí mismo que no tengo tiempo para cargar mi teléfono. Como si no tuviera tiempo para cargar mi teléfono, pero esperara que la batería me durara todo el día. Decir que no tengo tiempo para leer es como si esperara que mi mente funcionara al máximo y que tome buenas decisiones en mi empresa y que tenga ideas creativas para mis lanzamientos y para mi escritura y esperar que mantenga el enfoque y la concentración sin recargarme nunca. Sin darle el espacio a mi cerebro para reenfocarse y sin darle el tiempo para limpiarse del ruido y para limpiarse de la distracción. Y sin darle calma para resetear el filtro. Y por eso para mí leer ya no es un premio que me doy al final del día, solo si me da tiempo o solo si todavía tengo energía. Ahora me aseguro que forme parte de mi día, pero antes de sentirme cansado, antes de sentir que ya acabó el día. Y de hecho hace un par de años cuando abrí mi book club, mi club de lectura, una de las personas que entró nos confesó que llevaba mucho tiempo sin leer un libro y sentía que se distraía muy fácil y que no tenía todavía esa concentración. Y me acuerdo que me quedé pensando porque yo empecé a leer desde que tengo 7 años, yo empecé a leer con Harry Potter, pero justo por eso lo entendí. Porque no es que nací con concentración, a mí también me costó y también empecé desde cero. Y fue como si estuviera entrenando sin darme cuenta, porque cada libro que fui leyendo de niño fue como una repetición más en el gimnasio, como levantar pesas sin saber que estabas entrenando. Y eso es lo bueno de esto, que la atención no es algo que tengas o que no tengas. No es algo que hayas nacido con ella o sin ella.
Al final, la atención es un músculo y cada página que leas estás fortaleciendo ese músculo. Y si hoy te das cuenta que te distraes fácil y que te cuesta concentrarte y que te cuesta enfocarte, eso no es una señal de que no puedas leer. Al contrario, esa es la razón por la que más necesitas hacerlo. Y sí, al principio puede costar, como cualquier músculo que no has usado en mucho tiempo, pero si te das el permiso de quedarte ahí, aunque sea 15 minutos, 20 minutos, poniendo timers y poniendo alarmas, como yo a veces lo hago, vas a empezar a notar algo. Vas a empezar a notar que pasa ese tiempo y de repente te das cuenta que ya estás dentro de la historia. De repente ya estás dentro del libro y que tu cabeza y tu cerebro ya dejó de saltar de una cosa a otra y empiezas a sentir que puedes quedarte. Y ese momento es increíble porque ahí entiendes que sí puedes. Ahí entiendes que solo necesitabas entrenar ese músculo de nuevo. Y después de eso, después de ese momento, cada palabra y cada página se vuelve un poco más fácil. Y cada minuto que sostienes tu atención es un minuto que también te acerca al tipo de mente que quieres. Y yo sé que a veces cuesta, porque cuando tengo muchas cosas que hacer y cuando quiero hacer muchas cosas de mi empresa y cuando quiero que sea un día de avanzar mucho y ser súper productivo, a veces pensar en ponerte a leer como que no hace lógica. Como si fuera algo que se te hace incómodo. Porque, a ver, ¿cómo voy a ponerme a leer ahorita cuando tengo tantas cosas que hacer? Y siento que leer es como perder el tiempo. Y esa es una de las creencias que más me costó cambiar porque tuve que darme cuenta que era un mito. Que era un mito creer que solo eres productivo si estás viendo la acción o el resultado en ese preciso momento. Como si solo fueras productivo o productiva si ves un resultado instantáneo, como un correo enviado o un mensaje tachado o una llamada. Pero eso es justo para lo que las redes sociales nos han entrenado, para querer todo al instante, como si lo único que importara hoy fuera el corto plazo, lo inmediato, lo rápido. Pero lo que estás construyendo mientras lees un libro justo no siempre es visible de inmediato o al corto plazo, pero es lo más importante, porque cuando lees sobre negocios estás construyendo la visión y estás aprendiendo a tomar mejores decisiones en un mes o en un año o en 10 años. Cuando lees sobre hábitos, estás reescribiendo los días que son los que van a ejecutar el proyecto que te va a dar resultados como a mí 3 años después o 5 años después. O cuando lees una novela, estás fortaleciendo la imaginación y la empatía que va a hacer que conectes los números y los datos y que puedas crear mejores ideas para tu producto y para tu servicio y para tu negocio o tu proyecto creativo. Entonces, realmente no estás dejando de hacer algo productivo por leer. Y no te das cuenta al instante, pero lo notas cuando te sientas a planear. Lo notas cuando conectas puntos que antes no habías visto o cuando tomas una mejor decisión porque leíste algo que te ayudó a ver esa decisión desde otra perspectiva. Y entonces leer te entrena para jugar un juego largo, un juego a largo plazo. Y con eso dejas de ser de los que buscan resultados inmediatos y empiezas a ser de los que construyen algo importante, aunque tome años. Y a ver, si hubo un tiempo en el que yo también pensaba que leer novelas era perder el tiempo, que eso sí era un escape. De hecho, por un año entero me obsesioné en que si quería avanzar en mi empresa, en mis ideas y en mis proyectos, solo tenía que llenarme de datos y de libros de estrategias y de libros de negocios. Nada de historias, nada de novelas de ningún tipo. Y ahora sé que eso fue uno de los errores más caros porque fue casi un año entero que no leí novelas en 2020. Y después, claro que después de ese tiempo, volví a abrir una novela y mi cerebro fue como si se volviera a desbloquear de ideas. Y ahí entendí que los datos y la información no es lo que cambia el juego. Lo que cambia el juego cuando estás creando algo es la imaginación. Y leer novelas es el gimnasio de la imaginación, porque cada historia te entrena para entender a los personajes. Y entender a los personajes es entender también a las personas. Y cuando estás leyendo una historia, ves lo que otros no pueden ver y conectas lo que otras personas ignoran. Y en el mundo real, eso se llama empatía. Y la empatía es la base de cualquier negocio. La empatía es la base de cualquier producto, de cualquier idea que quieras lanzar, porque sin empatía no puedes conectar. Y aparte, si no tienes empatía y si no sabes contar historias, no puedes liderar. Y si no sabes imaginar, no puedes crear.
Y entonces las novelas es el lugar donde expandes tu mente más allá de los datos, más allá de lo obvio, más allá de lo que ya existe. Por eso las personas que construyen cosas grandes casi siempre son grandes lectores de historias porque entienden algo que muchos olvidan. Y es que antes de ser real, cualquier cosa grande, primero fue solo una idea. Y las ideas más poderosas no nacen de la información, nacen de la imaginación. Por eso cada novela que lees es como una semilla que mañana puede convertirse en una idea. Y esa idea puede convertirse en un producto y después en una empresa y después en un capítulo de tu vida. Por eso, desde que volví a leer novelas en 2020, no las he vuelto a dejar y entendí algo que no pienso volver a olvidar, y es que las novelas no son una pérdida de tiempo, como me lo repitieron mucho cuando era niño y cuando era adolescente. Al contrario, las novelas son una inversión en la habilidad que te va a diferenciar, algo que te va a diferenciar siempre. Y lo mejor de los libros es que leer no es algo con lo que nacemos. No es que no podamos leer o que no seamos de las personas que leemos o que no leemos, porque nadie nace siendo alguien que ya lee. Y eso me inspira mucho porque nadie se despierta un día ya convertido en lector o convertida en lectora. Leer realmente es una práctica, es algo que decides hacer un libro a la vez, una página a la vez. No es algo que eres o que no eres, más bien es algo que decides, es algo que practicas, como ir al gimnasio, como aprender un idioma o como lanzar tu primer negocio. Nadie empieza siendo una persona que ya lee, se empieza abriendo un libro. Y 10 minutos, 15 minutos y al día siguiente otra vez, y un día sin darte cuenta ya no es algo que haces. Ya es algo en quien te convertiste, alguien que ya piensa distinto, alguien que ya crea distinto. Y ahí es cuando entiendes que nunca fue ser alguien que lee, sino más bien, elegir convertirte en alguien que hace las cosas importantes, alguien que puede concentrarse. Y ahora, 3 años después, lo que tengo ahora en mis manos no es solo un libro, no es solo una novela, es el resultado de esas miles de decisiones pequeñas hechas con atención. Y honestamente, escribir esta novela fue la prueba más difícil de enfoque que he enfrentado, porque una cosa es hablar de atención y de disciplina y de sostener la concentración y la visión, y otra cosa es sostenerla durante 3 años. Sin tener garantías y sin tener resultados inmediatos. Por eso esta novela fue la prueba más difícil de enfoque que he enfrentado y la prueba más difícil que he enfrentado en toda mi vida creativa, porque nunca había escrito una historia desde cero. Mis 2 primeros libros fueron distintos porque estaban basados completamente en experiencias reales y en cosas que viví y en aprendizajes que me dejaron mis empresas y aprendizajes que ya había procesado, y entonces podía convertir esos aprendizajes en herramientas y en reflexiones. Y hasta ese entonces nunca antes había imaginado personajes que no existieran y nunca antes había tenido que diseñar vidas completas, cada uno con sus sueños, con sus decisiones, con sus dudas y con sus pasados, como lo hice con esta novela. Y por eso digo que ha sido la prueba más grande que he tenido de enfoque y de concentración y de disciplina. Y al principio pensé que iba a ser un proceso más sencillo, o al menos creí que iba a ser un proceso más corto, pero fue el más largo y el más retador que he vivido hasta ahora. Y no lo digo solo por el tiempo que me tomó, sino por todo lo que implicó sostener el compromiso. Durante todo ese tiempo tuve que aprender mucho más de lo que había imaginado al principio, y estudié la teoría de la narrativa, estudié storytelling, estudié los arcos de los personajes, estudié la estructura de las historias, el ritmo, cómo se construyen las pausas, los diálogos. Y durante todo este tiempo analicé novelas, analicé películas, analicé obras de teatro y borré miles de cosas porque no funcionaban o porque no me convencían, o porque no transmitían lo que yo quería que se sintiera. Y eso fue lo más difícil, porque quería que la historia transmitiera energía. Quería que fuera de esos libros y esas historias que te prenden y te encienden por dentro. Del tipo de libros que te hacen recordar algo que habías olvidado, algo que querías. Y uno de esos días escribiendo, estaba con mi journal, estaba con mis libretas y con mi computadora, y viendo que no llevaba prácticamente ni el 10% después de tanto estudio, después de tanto análisis, de tantas ideas, de tantos borradores, y solo veía todo lo que me faltaba. Y ese día estaba escribiendo más capítulos porque dejar de escribir no era una opción, pero ese día jamás se me va a olvidar porque fue de los más difíciles, y honestamente ese día en específico no dejaba de llorar.
y creo que nunca más había llorado de esa manera y nunca había llorado con un proyecto y estaba llorando porque se sentía muy difícil. Y honestamente, ese día y esa semana y probablemente todo ese mes estaba sintiendo que me estaba costando y que estaba poniéndose muy difícil y me estaba costando más de lo que me ha costado cualquier otra cosa. Porque en ese momento llevaba el 10% y me faltaba muchísimo y nada encajaba y no entendía cómo iba a encajar. No veía cómo podía hacerlo funcionar y no dejaba de llorar porque ya había invertido mucho tiempo en eso. Pero al mismo tiempo, por eso nunca se me va a olvidar, solo me repetía una y otra vez en la cabeza, esto es muy difícil, pero sé que puedo. Esto es muy difícil y va a seguir siendo difícil porque falta más de la mitad del esfuerzo y más de la mitad del proceso, pero sé que puedo. Y seguía llorando y lloraba y lloraba y lloraba porque estaba como sufriendo, me estaba costando mucho. Era como si doliera y me incomodaba de una manera enorme, pero estaba llorando, pero porque sabía que sí podía. Estaba llorando porque era súper difícil, pero sabía que sí iba a hacerlo y sabía que sí iba a terminarlo. Y ni siquiera se me pasaba por la mente rendirme y ni siquiera se me cruzaba la idea de no hacerlo. De hecho, literalmente escribí en mi journal, esto se está poniendo muy difícil, pero así funciona esto. Muchas de tus metas así se van a sentir también, porque así funciona el mundo. He visto documentales y he visto personas como Katy Perry, que aparece llorando 5 minutos antes de un concierto. He visto también como jugadores olímpicos pasan 4 años levantándose y yendo a entrenar 8 horas diarias, 6 días a la semana y ya no pueden más, pero lo siguen dando todo para poder ir 1 hora al escenario el día que les toca competir. He visto el documental también de Taylor Swift en el que le avisan que no ganó y que su álbum no fue nominado a uno de los premios más importantes de la industria de la música y no para de llorar, pero al día siguiente se reúne con su equipo y aunque no puede dejar de llorar, están ahí para ver cómo se va a reinventar. En el libro que también escribió el fundador de Nike, cuenta cómo hubo un punto hace 2 o 3 décadas que estaba en su oficina cuestionándose cómo iban a sobrevivir y no sabía cómo porque estaban pasando tiempos muy difíciles, pero rendirse no era una opción. También he visto entrevistas con Elon Musk donde habla de los momentos más difíciles y más retadores de Tesla y de SpaceX cuando ambas compañías estaban al borde del colapso, o podemos ver cómo J.K. Rowling fue rechazada por 2 editoriales antes de que alguien aceptara publicar Harry Potter, o cómo Steve Jobs sufrió porque fue despedido de su propia compañía, fue despedido de Apple. Y también en su libro Michelle Obama cuenta cómo cuando terminaron sus 8 años de gobierno y se subieron al helicóptero y que ya se estaban despidiendo de la Casa Blanca, en el helicóptero, en camino a su casa, empezó a llorar y a llorar durante todo el vuelo porque fueron 8 años de no bajar la guardia y de obsesionarse con hacer el trabajo difícil todos los días y de hacer el trabajo difícil que todo el mundo esperaba que hicieran. También hay un documental de Michael Jordan donde hay una escena donde no deja de llorar porque recuerda todo el sacrificio y toda la intensidad y toda la obsesión que le puso a su carrera, pero lo cuenta como algo bueno, lo cuenta como algo que hizo que creciera. También en el documental de Coachella, también he visto cómo Beyoncé, después de dar un concierto impecable, también aparece en el documental llorando del agotamiento después de meses de preparación física y mental. Y honestamente, a todos les deseo días como esos. Días en los que, aunque te enfrentes a retos enormes, sabes exactamente por qué los estás haciendo. Días en los que sientes que cada paso cuesta y que el esfuerzo pesa, pero al mismo tiempo algo dentro de ti te dice que sí puedes, porque esos son los días en los que realmente creces, son los días en los que realmente te das cuenta de lo fuerte que eres y son los días en los que, aunque parezca que estás al borde del colapso, encuentras eso que te hace seguir. Y sí te deseo que tú y que todos podamos experimentar esos momentos en los que el camino se siente difícil, pero en los que tu determinación es más fuerte. Días en los que el cansancio no te frena, sino que te recuerda lo importante que es el enfoque y la disciplina y la concentración que estás invirtiendo y que sigues construyendo, porque esos son los días que marcan la diferencia. Porque al final
no son los días fáciles los que te definen, sino los días difíciles, en los que, a pesar de todo, decides no rendirte. Y creo que esa fue una de las lecciones más importantes que me dejó escribir esta novela, y fue entender que cualquier proceso de crear algo que te importe, un libro, un producto, una empresa, un proyecto creativo, no se trata solo de inspiración ni de talento, y menos que de las cosas empiecen a fluir. Se trata de decidir quedarte. Porque poco a poco las piezas empezaron a encajar. Y no de golpe, no al día siguiente, no de un día para otro, pero poco a poco empecé a entender cosas que antes no entendía. Y después de eso, y mientras seguía escribiendo esta novela, entendí que no solo estaba creando una historia, también estaba intentando transmitir un mensaje mucho más profundo. Porque si algo me quedó claro en todo este proceso, es que esta historia no iba a ser solo una historia. Y suena simple decirlo, pero para mí es algo que me importa demasiado. Porque desde el principio yo quería que quien leyera esta novela sienta que de alguna manera también está leyendo su propia historia. Siempre fue mi objetivo que quien lea esto, que quien lea la novela recuerde lo que es tener un sueño, lo que es tener un sueño grande, un sueño que valga la pena perseguir, aunque sea difícil, y quiero que cada persona que la lea sienta como esa sensación de estar obsesionado o de estar obsesionada con algo que te importa tanto que estás dispuesto a darlo todo por lograrlo. Porque justo eso es lo que a mí me pasó mientras la escribía, y eso es lo que quise dejar en cada página. Quise contar una historia que te recuerde que sí vale la pena luchar por lo que quieres, aunque a veces duela, que a veces vas a tener que tomar decisiones difíciles, y que incluso puede llegar un momento en el que cambies de sueño, y eso está bien si decides hacerlo. Y quiero que recuerdes que puedes tener estándares altos y no conformarte, y que sí puedes elegir a la persona correcta y que juntos pueden construir un verdadero equipo. Y no solo hablo de amor o no solo hablo de compañía, hablo de hacer equipo con alguien con quien realmente puedas crecer, con quien realmente puedas crear, con quien puedas hacer algo que importe y algo que trascienda. Y quiero que cuando leas esto recuerdes que puedas crecer tus ideas, que puedes crecer tus proyectos, que puedes crecer e ir por tus sueños. Eso es lo que está en esta historia y eso es lo que está detrás, porque para mí una novela no es solo entretenimiento. Una novela siempre deja un mensaje, siempre te deja una pregunta, a veces te deja un aprendizaje, y yo quise que esta novela dejara eso, que dejara la certeza de que tus días y tu vida pueden ser mucho más grandes de lo que has creído, y que te dé confianza de que puedes reinventarte, que te dé confianza que puedes empezar otra vez si hace falta, y de que si eliges el camino difícil, si eliges el camino que cuesta, ese camino que te reta, es porque en el fondo sabes que es el único camino que te va a llevar a donde sueñas. Y ahora, después de 3 años, para mí este libro y esta novela es la prueba de que aunque algo sea difícil, aunque haya ocasiones y momentos en los que no entiendas cómo va a salir algo, y aunque en el camino sientas que no tienes todas las respuestas, y aunque se esté poniendo difícil, aún así puedes seguir avanzando. Porque hoy faltan 13 días para el día de la publicación. Y esa es la razón por la que le tengo tanto cariño a esta historia y a esta novela, porque lo que viví mientras la escribía es exactamente lo que quiero que sientas cuando la leas. Quiero que cuando cierres el libro te quede súper claro que tú también puedes apostar por tus sueños, aunque dé miedo. Que quede claro que puedes seguir adelante incluso cuando parece que aún te falta, porque esta historia habla de eso. Habla de no rendirte, habla de darte el permiso de cambiar de sueños si hace falta, pero de seguir creyendo que algo increíble es posible. Habla de tener estándares altos, de no conformarte, de no elegir lo fácil solo porque es fácil. Y por eso cuando abras el libro por primera vez vas a ver una frase muy grande en la solapa. Es una frase muy importante dentro de la historia y esa frase dice: atrévete a competir. Porque va a haber días en los que te preguntes si puedes y si sí vale la pena. Días en los que quieres llorar, pero también días en los que te das cuenta de que estás más cerca de lo que creías. Días en los que entiendes que tanto esfuerzo sí tiene sentido, hasta que llegas a ese punto y a ese momento en donde todo encaja y terminas. Y lo que empieza como una idea
si la sostienes el tiempo suficiente con enfoque, con concentración y con disciplina, claro que va a convertirse en algo real que puedes lanzar, en algo que puedes publicar, en algo que puedes crear y que puedes mostrar. Voy a dejar el link de la novela en la descripción del episodio. Hoy estamos a 13 días. En exactamente 13 días, esta novela ya va a estar en todas las librerías, ya va a estar en todas las plataformas y en todos los formatos. Y si te unes a la lista de espera en ese link que dejé en la descripción del episodio, tú vas a recibir acceso exclusivo a la experiencia digital completa que creamos solo si eres parte de la lista de espera. Es una experiencia digital diseñada para sumergirte mucho más en esta historia. En esta experiencia vamos a tener un book club exclusivo para poder leerla juntos. Es un club de lectura como en mi book club. También vas a recibir la playlist de canciones que acompaña cada escena. Y esta experiencia incluye un reto de lectura para fortalecer tu hábito de la lectura y vas a poder descargar el tracker que yo utilizo para no romper el hábito. El link para todo esto está en la descripción del episodio. Y si algo quiero que te lleves de este episodio es que ninguna gran historia, ningún gran proyecto, ninguna gran vida se construye sin esfuerzo. Pero tampoco se construye solo con esfuerzo, se construye con enfoque, con una atención precisa, con una disciplina que nadie puede ver, pero que tú sí aplicas. Porque lo que construyas en los próximos años no va a ser solo por lo que haces de vez en cuando. Todo lo que construyas para el largo plazo va a ser por lo que decidas sostener cada día. Incluso cuando nadie aplauda, incluso cuando parezca que nada está pasando, incluso cuando tengas ganas de rendirte, sobre todo cuando tengas ganas de rendirte, y ahí es donde se crea lo que vale la pena. Y en un mundo que hace todo lo posible por robarte la atención, elige ser de los pocos que la recuperan. En un mundo que premia la distracción y que celebra y festeja lo inmediato, tú elige ser de los que se quedan, de los que se concentran, de los que apuestan por lo que valen la pena, aunque tome tiempo y aunque nadie lo entienda, aunque parezca que va más lento. Porque mientras todos reaccionan a lo que pasa allá afuera, tú puedes decidir. Mientras todos se dispersan, tú puedes enfocarte. Mientras todos saltan de un lado a otro, tú puedes quedarte donde importa. Y en un mundo saturado de ruido, la persona que cultiva su enfoque, la persona que entrena su atención y que sostiene su concentración, es la que realmente tiene el poder. El poder de crear algo que trascienda, el poder de algo que nadie más está dispuesto a sostener, el poder de construir algo que otros ni siquiera imaginan. Así que si tienes un sueño, un proyecto o una meta que importa, protégela, enfócate, decide que tu atención no está a la venta y conviértete en la persona que el mundo necesita, que es la persona que no se distrae. El link para ser parte de esta experiencia está en la descripción del episodio. Estamos a 13 días, ya empezó la cuenta regresiva. Les mando un gran abrazo, gracias por ser parte de Algo Más que Contarte Podcast y nos vemos del otro lado en esta experiencia.